tal? ¿Cómo les va? Les damos la más cordial bienvenida a la Barra Universitaria de Educación Continua, misma que se realiza gracias al apoyo conjunto de la Dirección de Educación Continua y de la Dirección de Educación a Distancia, ambas de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. En esta ocasión damos continuidad a la miniserie que llevamos a cabo con el Instituto de Geofísica, en la cual vamos a dar a conocer a todos ustedes pues la amplia gama de investigaciones que se realizan en este instituto y que desde luego pues vienen a compartir con todos nosotros investigadores de primer nivel de este instituto. Para ello me voy a permitir presentar a los investigadores que nos acompañan en esta ocasión, no sin antes agradecer el valioso apoyo en la coordinación académica de la ingeniera Lucila Cortina del Instituto de Geofísica. Quiero presentar a todos ustedes a la doctora Leticia Flores, quien es investigadora del Departamento de Geomagnetismo y Exploración del Instituto de Geofísica. Leti, bienvenida y gracias por estar aquí. Hola, Monse, muchas gracias. Gracias a ti. También me voy a permitir presentar a ustedes al doctor René Chávez, quien es investigador también del Departamento de Geomagnetismo y Exploración del Instituto de Geofísica. René, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, es un honor. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, me parece importante iniciar como debe de ser por el principio. Veo por aquí que hay algunos aparatos, instrumentos que traen para mostrarnos a nosotros y al público. Y creo que la pregunta obligada de arranque es, ¿para qué sirve la geofísica de exploración? Toda vez que justamente el programa y el tema que hoy nos ocupa es ¿qué es y para qué sirve la exploración geofísica? Bueno, yo les voy a platicar un poquito de que es algo así como imaginar qué tenemos debajo de la tierra, es como explorar un cuerpo cuando un médico viene a ver qué te duele, qué tienes mal. Entonces es muy bonito poder imaginar, poder tener argumentos, aparatos como los que traemos y decir, bueno, debajo y sin que tengas que excavar nada, puedes encontrarte o bien minerales, agua, petróleo, una serie de necesidades que tenemos que cumplir en la vida diaria y que la geofísica de exploración nos permite conocer sin destruir la superficie. Qué interesante y me gusta mucho cuando nos dices qué pasa debajo de la tierra, ¿no? Que deben ser muchas cosas. ¿Algo más que te gustaría agregar, René? Bueno, yo creo que básicamente el interés de lo que es la exploración geofísica se basa, como lo dijo la doctora Flores, un poco en lo que tenemos debajo de nuestros pies. Involucra no solamente los recursos naturales, sino también una serie de aspectos muy interesantes como el conocimiento mismo de la Tierra, que puede incluir desde rasgos superficiales enterrados, como podrían ser fracturas, como podrían ser lineamientos, hasta cuestiones de tipo antropogénico, que podrían ser tuberías, podrían ser drenajes, o incluso, lo que hemos estado haciendo en los últimos años también, son cuestiones arqueológicas. Cuestiones arqueológicas, como por ejemplo. Bueno, hemos estado buscando cuevas que pudiesen tener un origen de tipo de alguna actividad ceremonial, como es el caso de Teotihuacán. En el caso, por ejemplo, de estructuras como hornos, por ejemplo, hornos romanos, que nos tocó también estar en España estudiando ese tipo de cosas, restos de cimientos de tipo colonial también, como fue el caso de Pátzcuaro, como es en el caso de Pátzcuaro, etcétera, ¿no? Un sinnúmero de aspectos que de alguna manera también nos ayudan a entender el aspecto histórico, desarrollo social de una comunidad, de una sociedad o incluso de un país. Y ahora que comentas esto, René, me gustaría regresarme un poco, ya que decimos que es importante ver qué sucede debajo de la tierra. Leti, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es la importancia de los recursos naturales en este contexto? Bueno, sin recursos naturales los seres humanos no viviríamos. Realmente todo de lo que hacemos uso a diario proviene de la tierra, de la madre naturaleza, y muchos de los recursos como petróleo, como minerales, son los que nos permiten vivir, edificar construcciones, tener energía, la geotermia, la energía que extraemos de los ríos. Todo esto tiene que ser extraído de la tierra de forma
muy consciente y además bien cuantificable, porque hacer una perforación en la que tú no encuentras nada es muy, muy costoso. Entonces, todos estos recursos conviven con nosotros a diario, nos facilitan la vida, nos permiten las transmisiones, nos permiten el conocimiento de todo y nos dejan vivir. Entonces son importantísimos y fundamentales para nuestra vida diaria. Claro. Y René, ¿existe un campo magnético en la Tierra? Fíjate que sí, el campo magnético, su interés se empezó a despertar hacia fines, yo creo que del siglo XVIII, con Gauss, el cual se interesó en medir el comportamiento de dicho campo. Él fue, por cierto, uno de los que interesó a von Humboldt en que se establecieran los primeros observatorios geomagnéticos. Observatorios geomagnéticos. Exactamente. Esos observatorios incluyen una serie de instrumentos, una serie de equipos, los cuales están monitoreando el campo geomagnético en una cierta región. Lo que iba a comentar, la anécdota histórica, es que von Humboldt... que hizo investigación en México, ¿verdad? Que hizo investigación en México. Qué gusto que nos comentes, porque esto es para orgullo como universitarios y como mexicanos también. Y es el que inicialmente prende el interés en el gobierno mexicano de aquella época en establecer un observatorio de este estilo, que se va a cristalizar, si mal no me equivoco, y mis colegas geomagnetistas no se molestan, hacia fines del siglo XIX, principios del XX es el primer observatorio, y que se encuentra en las calles de observatorio, junto a la prepa 4. La 4. La 4. La prepa 4. Ahí se encuentra el observatorio, que contiene ahora algunos equipos ya muy antiguos. ¿Sigue funcionando como observatorio? Funciona como observatorio, no como observatorio geomagnético, porque ahora es el de Toloyucan, sino como observatorio sismológico. Está ahí el Sismológico Nacional, que depende del Instituto de Geofísica. Entonces, a partir de estas observaciones que hiciera Gauss en estos observatorios, que logró colocar en distintas partes de la Tierra, principalmente en territorios coloniales del Reino Unido, logró hacer sus primeros modelos del comportamiento del campo magnético. Un profesor mío de hace muchos años le llamaba las alas de mariposa, porque asemejaba las alas de una mariposa. Actualmente el campo geomagnético a nosotros nos interesa muchísimo, porque de alguna manera interactúa con la Tierra y puede magnetizar las estructuras internas dentro de la corteza, las magnetiza, y estas pueden ser observadas en superficie. O sea, estos efectos de magnetización pueden ser observados en la superficie. Y bueno, antes de iniciar el programa, empezabas a comentarnos un poco sobre un aparato que está por ahí. No sé si esto pudiera también ayudarnos a explicar un poco más al público sobre este tema del campo magnético y de sus mediciones, claro, o es más adelante. No, si quieres una vez te lo explico. Bueno, los chicos que están del otro lado de la pantalla, así como la gente en general, pues tendrá gusto en conocer a nuestro pequeño bebé. Este es un magnetómetro. Un magnetómetro. Es un equipo que nos va a servir para medir el campo magnético terrestre. En este caso, como ustedes pueden observar, está constituido por dos cilindros. Un cilindro que está en la parte inferior y un cilindro en la parte superior. Ustedes pueden observar que tiene unas letras N, el otro también. En este caso, como es nada más de despliegue, las letras deberían de coincidir, N con N, y S que la tengo aquí atrás con otra S que tengo acá abajo, ¿no? Pero como ven ustedes, están cambiadas. Estos cables, no se preocupen, estos van así, cuestiones de diseño. Estos sensores que ven ustedes aquí están rellenos de un líquido que es rico en hidrógeno, como puede ser el benceno, que comúnmente le llaman gasolina blanca, puede ser alcohol,
Incluso puede ser agua. El agua la usamos poco. Y lo que sucede es que el campo magnético terrestre, al interactuar con el líquido que tenemos aquí adentro, le provoca una cierta energía. Esa energía va a ser proporcional al campo magnético observado en la superficie. Entonces, aquí en este proceso, o en este modo, vamos a llamarlo así, o en este arreglo de dos sensores, le llamamos modo de gradiente, que significa que estamos midiendo el campo magnético abajo, el campo magnético arriba, aquí, y la diferencia entre los dos nos dan un gradiente, nos dan una diferencia, la cual, si me permiten ahora, no te caigas, la vamos a detectar en este equipo o en esta consola que tenemos aquí. Perdonen ustedes. Esta consola, a su vez, es una consola inteligente porque nosotros podemos programar, mediante el uso de estas teclas, podemos programar la fecha, la hora, el modo en el cual o arreglo que estamos utilizando, ya puede ser gradiente, o si usamos un solo sensor, pongamos por caso el de abajo o el de arriba, pues lo podemos hacer adecuadamente. También podemos definir el número de línea, la posición, etcétera, que nos van a servir a nosotros para saber, una vez que estemos en gabinete, en dónde hicimos el estudio. Una vez que sabemos eso, simplemente apretamos un botón, este Enter que tenemos aquí, y el instrumento empieza a grabar automáticamente. Entonces, cada vez de que nosotros avanzamos en el espacio-tiempo de una área dada, pues el aparato va a ir grabando automáticamente cada una de nuestras observaciones. Claro, qué interesante. Y ya que hablamos de estos instrumentos de medición que apoyan a la investigación en este campo y del campo magnético también, ¿hay una interacción de este campo magnético con estructuras enterradas, René? Claro que sí. Entonces, el campo magnético, si podemos imaginar, voy a tomar esta esferita. Supongamos que la Tierra está por acá arriba y esta es la esfera. Entonces, el campo magnético penetra la superficie de la Tierra y si este cuerpo tiene propiedades magnéticas, esto es, mis chicos de secundaria que están del otro lado, los chicos de prepa, saben muy bien qué elementos son magnéticos, por ejemplo, el hierro. Bueno, la magnetita que viene en las rocas, es el elemento natural que encontramos en todas. Entonces hace que los elementos magnéticos se alineen en dirección del campo magnético. Entonces por sí se va a producir su propio campo magnético, como si fuera un imán. Entonces esas líneas, ese campo magnético que provoca este cuerpo, vamos a medirlas con el instrumento que tengo aquí. Que ya nos habías mencionado. Que ya les había mencionado. Entonces nosotros vamos a ver aquí el efecto de esta esferita más el efecto del campo geomagnético. Claro. Y de todo lo que esté alrededor de la esferita. Y de todo realmente vemos todo. Claro. Y ahora pasemos, ¿qué sería entonces el campo gravimétrico de la Tierra? Bueno, pues justamente el campo gravimétrico de la Tierra es lo que nos permite estar aquí, porque si no tuviéramos una atracción gravitacional estaríamos flotando, así como cuando vemos a los astronautas dentro de una nave que andan con dificultad pescando las cosas, es porque tienen ausencia de campo gravitacional. Entonces justamente lo que nos permite caminar y estar con los pies en la Tierra, aunque se vea un poquito simpático, es la gravedad. Es la gravedad. Y es esta atracción que tienen las masas de cualquier cuerpo que tenga una masa, simplemente. Entonces la Tierra, que es nuestra gran masa madre que nos tiene aquí atados, es la que ejerce atracción sobre todo lo que esté en su superficie. Y la corteza terrestre tiene propiedades muy singulares. No es homogénea, no es igual toda,
tenemos líquidos, tenemos el agua simplemente, lo que tenemos alrededor, tenemos rocas muy duras y tenemos sedimentos. Los sedimentos es lo que ustedes ven, por ejemplo, en un lago, esto que parece arenita, es lo que generalmente llamamos sedimentos, y todos estos tienen propiedades de densidad diferentes. O sea, los chicos que ya saben qué es la densidad, es esta masa entre volumen, nos da características diferentes. Entonces tenemos un aparatito que por ahí también tenemos en fotografía porque no lo trajimos, pero que no tiene gran ciencia. O sea, lo que ustedes van a ver es algo parecido a esto, que no es otra cosa que una computadora integrada a un sensor, y que es una masita que es lo que vemos ahora. O sea, ustedes ven claramente que no hay mucha diferencia entre el que nos acaba de mostrar René y lo que es un gravímetro, pero que al interior tiene una pequeña masita que es atraída por la Tierra. Y entonces lo que nosotros hacemos es ver qué tanto es atraída esa masita por donde nos movemos. ¿Esto sería ya entrar al terreno, Leti, de cómo se mide la gravedad? Esto justamente es cómo se mide la gravedad. Y la gravedad, para sorpresa de todos nosotros, no es igual en toda la Tierra. Si nosotros estamos en el Polo Norte o estamos en el Ecuador, es diferente. Y incluso si estamos en una montaña o si estamos al nivel de la playa, la gravedad es diferente. La gravedad en todo punto de la Tierra es diferente. ¿Y a qué se debe esta diferencia, Leti? Por un lado es a la geometría que tiene la Tierra. La Tierra no es una esfera maravillosa, es algo que está achatado. Cuando estamos en primaria siempre nos enseñan la elipse, que es, ¿no? un geoide, se llama geoide, que es una esfera que está achatada por los polos y jalada un poquito con una excentricidad en el ecuador. Pero va más allá. La Tierra no es completamente homogénea. Tiene montañas, tiene mares, y dentro de los mares tenemos unas fallas así enormes de varios kilómetros. O sea, realmente tenemos diferencias muy grandes entre lo que podría ser una esfera y toda la rugosidad de la corteza. Pero nosotros no vemos las rugosidades tan grandes. O sea, realmente nosotros lo que hacemos es ir mucho a detalle, y si tenemos la esferita esta de la que hablaba René, enterrada debajo de la superficie, lo que hacemos, pasamos nuestro gravímetro, y lo que vamos a ver, que por ahí debe haber una gráfica, es cómo cambian los valores de gravedad, que sería nada más el efecto residual de la corteza que me interesa, y cómo es el entorno. Entonces yo sé que algo está enterrado debajo, y puedo conocer sus características físicas. Así es como medimos la gravedad. Así es como la medimos. Y ahora que mencionas, justamente dada la variedad de cosas, de formas que hay debajo de la Tierra, a mí me gustaría preguntarte, René, ¿hay corrientes eléctricas en la Tierra? Bueno, también, eso es verdad. Para eso tenemos que comenzar un poquito más al principio. El problema, tenemos un campo geomagnético, pero no sabemos qué lo produce. O sea, sabemos que existe, efectivamente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? Cuando tenemos un campo magnético, tenemos generalmente corrientes eléctricas asociadas a él. Y de alguna manera tenemos una fuente que las produce. Uno de los grandes desafíos para la geofísica es que no conocemos exactamente el tipo de fuente que produce ese campo magnético y esas corrientes eléctricas. Creemos que todo esto se genera en el núcleo de la Tierra, debido principalmente a la conformación, a los elementos que de alguna manera están dentro del núcleo. Que, bueno, hablan de níquel, hablan de hierro fundido a grandes temperaturas, que se mueven en forma de rotativa, etc. Pero en principio no lo conocemos. Pero lo que sí sabemos es que estas corrientes eléctricas van a seguir ciertos patrones de movimiento. Se van a ir por las áreas o regiones en donde se tenga menor resistividad al paso de esta corriente. Eso, desde el punto de vista de geofísica, ha dado origen a la construcción de equipos que se llaman magnetotelúricos, porque combinan la medición o la observación de estos dos tipos de energías, vamos a decirle así, la energía eléctrica y la energía magnética. Eso va a dar por origen que, en el caso más tradicional de estos equipos, se ha podido conocer
de alguna manera, de qué está compuesta la litosfera, la parte más alta del manto, y la corteza profunda. Se han encontrado ciertas propiedades, ciertas características que han reescrito mucho la historia de cómo está conformada la Tierra. Desde el punto de vista de exploración, ahora estamos usando este tipo de equipos para medir estas minúsculas corrientes y estos minúsculos campos magnéticos a profundidades mucho menores, profundidades que le vamos a llamar comerciales. Y ahora que lo mencionas, justamente esa era mi inquietud, ¿cómo medimos estas corrientes eléctricas y cuál es la finalidad de medirlas? Bueno, para medir las corrientes eléctricas hay muchas maneras, pero podemos hablar de equipos pasivos y de equipos activos. Los equipos pasivos son, como ya lo mencioné, tipo magnetotolúrico, en donde sembramos prácticamente, como se puede ver ahí, electrodos en la superficie y simplemente observamos la diferencia de potencial que hay entre ellos. O también unas bobinas, que podemos poner unas bobinas. Que es las que tenemos que en es este como momento. estas, y entonces vemos cómo el campo eléctrico y magnético, porque ahí va todo, están induciendo en la bobina una corriente y la vamos midiendo. Que en este caso de la última imagen sería un equipo activo porque nosotros producimos el campo eléctrico y de alguna manera se mide el campo magnético. Sí. O viceversa. Hay como una intervención que se propicia. A lo que yo siempre hago alusión es algo así como un electrocardiograma. Nosotros le metemos electrodos a la Tierra, por un lado le inyectamos una pequeña corriente y por el otro lado vemos qué le pasó a la corriente, qué tanto nos llegó, y es muy similar a lo que hacen los médicos, o sea, están midiendo qué tantos pulsos pasan en el corazón y cómo está actuando. Nada más que acá la diferencia es que nosotros le metemos la corriente, no hay peligro, entonces le podemos poner una corriente bastante fuerte. Así es. Leti, ya que mencionas el ejemplo que a mí me parece que es muy ilustrativo, hacer la analogía con el electrocardiograma, ¿qué sería una tomografía eléctrica? Pues igual que con los médicos y que nos encanta copiarles, es justamente tener muchos electrodos. La tomografía eléctrica lo que hace es justamente induciendo un campo electromagnético y rebanando el cuerpo, pero de forma meramente simbólica, o sea, no se está rebanando a la persona, sino se le está pasando una lectura por planos. Entonces, lo que nosotros hacemos en la tomografía eléctrica es algo muy similar, pero lo que hacemos es meter una serie de electrodos y luego ir midiendo a diferentes profundidades. Eso nos permite construir una sección bidimensional y ver qué hay debajo de la superficie a distintas profundidades. Entonces es similar a lo que sería una tomografía del cuerpo humano. Que aquí tendría un comentario breve. En el caso de la tomografía, se puede hablar de, por ejemplo, de tomografía sísmica también. Claro. Se puede hablar de tomografía eléctrica. La tomografía sísmica, la idea es producir un sismo artificialmente. Tenemos una fuente sísmica que la podemos colocar a una poca profundidad y entonces podemos poner los electrodos, poner los detectores, que podrían ser electrodos o geófonos. Geófono para el caso sísmico, electrodo para el caso eléctrico, y se colocan a lo largo de un pozo o se colocan en la superficie del terreno. ¿Cómo se hace esta simulación? Me parece interesante ver a nivel de las capas de la Tierra cómo provocamos este pequeño sismo, digamos, para fines de estudio. Bueno, eso se empezó ya desde la parte histórica. Podemos irnos hacia principios del siglo pasado, tal vez podríamos hablar de los 20, los 30, en que se realizaron los primeros experimentos de sísmica, de exploración, en los pozos de Oklahoma, en la área petrolera de Oklahoma. Por cierto que los americanos se jactan de que fueron ellos los primeros que desarrollaron la sísmica de reflexión. Pero haciendo a un lado eso, ellos intentaron con dinamita, hicieron un pequeño pozo de 2-3 metros, no un poco más, tal vez unos 5 o 10 metros, y colocaron una fuente de dinamita. Y alejado unos cuantos kilómetros colocaron geófonos. Era sismógrafo. O sismógrafos, prácticamente sismógrafos, los cuales el sismógrafo es muy simple, es un pequeño balín que está
fluctuando en un campo magnético, se produce el sismo mueve el sismógrafo o geófono y el pequeño balín empieza a brincar. Esas amplitudes que se observan en los sismógrafos son detectadas en un sistema muy parecido al del magnetómetro que mostré hace un momento y se pueden después desplegar en computadora. En aquella época, en los años 30, obviamente no había computadoras y lo desplegaban, en papel fotográfico. Y a partir de las imágenes fotográficas, los geofísicos empezaban a detectar, a definir ciertos rasgos. Por ahí tenemos una figura justamente donde se ven las ondas de un sismo, que no es como el del siglo pasado, pero que nos permite ver cómo se transmiten esas ondas. Esas ondas, bien. Y ya que estamos en el terreno de los sismos, ¿no? A reserva de seguir platicando sobre todo esto, ¿hay sismología o propiamente se estudian los sismos en exploración geofísica, Leti? No, o sea, la sismología como tal, los sismos naturales, nosotros no los estudiamos, pero sí hacemos uso de sismos sintéticos, que es lo que acaba de describir René. Actualmente ya no usamos dinamita, porque es un poco drástica la situación, pero usamos cañones de aire, que lo que se hace es comprimir aire y soltar un golpe, o incluso martillos. En la parte de arqueología, que es muy socorrida, usamos martillos, o sea, un martillo grande, un marro, que se golpea sobre el terreno y se registra con geófonos, que son estos sensores muy sensibles eléctricos, y nos permiten dar un perfil de lo que hay justo debajo de nosotros, con todas las reflexiones de estas ondas que son provocadas o por el martillo o por el cañón de aire. Y evitamos ya pues la dinamita, pero en la parte petrolera también se sigue usando dinamita, dinamita un poco, son cargas bien controladas. Otra cosa que se llaman vibrosismos, que son unas planchas enormes, muy pesadas, de concreto, que lleva un camión y que suelta a intervalos regulares golpeando el piso. Eso es lo que hacemos nosotros y se llama sísmica, de forma genérica. De forma genérica. Y yo me quisiera regresar un poco, René, que ya mencionabas la sísmica de refracción. ¿Qué estructuras enterradas nos permite ver la sísmica de refracción? Y si nos pudieras platicar o poner un poquito más, algunos ejemplos más sobre lo que es la sísmica de refracción, por favor. Bueno, la sísmica de refracción, como su nombre lo indica, utiliza un fenómeno que se estudia en la óptica, que es la refracción de ondas, la refracción y la reflexión. Y generalmente las estructuras que nos interesa estudiar son estas estructuras de tipo inclinado, que no tienen una forma muy irregular. Se pueden hacer, por ejemplo, en petróleo es muy utilizada la sísmica de exploración, la sísmica, de reflexión o de refracción para definir horizontes geológicos. Dichos horizontes van a tener ciertas propiedades muy características que mediante análisis ya en computadora van a ayudar al geofísico a interpretar como posibles contenedores de hidrocarburos. En el caso más, más somero, como sería el caso de aguas subterráneas, a lo que a nosotros nos interesa es definir la base del acuífero. Entonces, esto muchas veces son rocas que le llaman de tipo impermeable, son rocas de alta densidad, las cuales de alguna manera no permiten que el agua fluya. Algo que me gustaría aclarar, sobre todo para los chicos, es todo el fenómeno de refracción y de refracción. Es algo a lo que estamos acostumbrados, es la luz, por ejemplo, cuando pasa a través de un vaso con agua o de una cubeta, los objetos o los vemos más cerca o más lejos. Nosotros, en base a estas propiedades de refracción o reflexión de las ondas, que son lo mismo, la luz, estamos viendo las ondas sísmicas, que son sonoras, cómo están atravesando estas estructuras. Entonces, si tenemos una estructura con agua,
vamos a ver que cambia sus características. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos con estas grafiquitas de las que hablaba René hace un momento y vemos que se alarga la onda o que se acorta la onda, que es lo que vemos cuando vemos el vaso de agua. Estamos viendo o más lejos el objeto o más cerca de nosotros. Cuando tenemos un hueco, por ejemplo, las cavernas en la parte arqueológica, también estamos viendo que llegan hasta un punto y luego ya no hay nada. Estamos observando claramente que hay un hueco, que hay una rocadura, que nos reflejan estas ondas que nosotros enviamos de forma sintética, ya sea por golpes o por una explosión de tipo de aire, y nos dan toda la información que tenemos debajo. Y algo que también es muy socorrido en la parte de arqueología es el radar. O sea, yo supongo que toda la gente ha visto los detectores de metales, que en las películas les encanta poner detectores de metales para encontrar tesoros, entonces nunca los encuentran y tampoco son para eso nada más. Sí. Entonces el radar, que es este equipo que estamos viendo ahí, lo que nos permite es también a través de una señal, que es una onda, nosotros la mandamos en el mismo emisor, que es de cualquiera de los lados que ustedes ven, ya sea del lado izquierdo o derecho, y con el otro la recogemos. Y es una especie de sísmica, pero con ondas electromagnéticas. No estamos mandando un golpe físico, no estamos golpeando la Tierra, lo que estamos haciendo es mandándole una perturbación, una señal electromagnética como la que ahora nos permite difundir el programa, pero a través de la Tierra. Y la recogemos con otro sensor y vemos por dónde pasó, o sea, sabemos el camino de la onda electromagnética. Y el radar es algo que nos da mucha información a pequeña penetración, o sea, estamos hablando de 10 metros, 15 metros, más allá no se puede. ¿Por qué? Porque la onda se dispersa, o sea, ya la energía que le metimos se va y ya no podemos ver más allá de estos 15, 20 metros. Pero para cosas muy someras o para conexiones, drenajes, la parte de arqueología de la que René hablaba, es muy útil el radar y es bastante más rápido, por ejemplo, que la sísmica. En la sísmica tenemos que meter los geófonos, o sea, clavarlos. En esto vieron que era un carrito. Jalamos el carrito, es todo lo que hacemos. Entonces también tenemos la parte de radar, que además a René le gusta mucho. Claro. ¿Qué más podrías platicarnos sobre esta parte del radar? Bueno, a mí me gusta mucho el radar porque es un instrumento que es bastante fácil de manejar, bastante fácil de conducir en el campo. Una de sus aplicaciones más interesantes que hemos tenido, por ejemplo, tú sabes que la Ciudad de México está emplazada en una zona de sedimentos poco estables. Sí. El último terremoto que tuvimos en enero, me parece, de alguna manera puso de manifiesto otra vez pues lo vulnerable que la misma ciudad, con los habitantes incluidos, tenemos ante una situación de este estilo. Entonces, a nosotros hemos hecho trabajos para diferentes delegaciones en el Distrito Federal para definir zonas de alto riesgo. Y uno de los problemas en particular, que es la delegación Iztapalapa, localizada al oriente de la Ciudad de México, tiene ese tipo de problemas. Está en una zona que fuera el lago, parte del lago, y por lo tanto se han emplazado diferentes edificaciones de mediana y vamos a decir nivel bajo, en los cuales pues la gente con el tiempo ha empezado a tener problemas. Y curiosamente estos problemas se han empeorando debido a la extracción tan alta de agua que necesita la ciudad. Entonces el problema es que se forman una cosa que se llaman conos de abatimiento, que yo creo que la doctora Flores después Leti nos podrá explicar mejor. Pero debido a estos conos de abatimiento o ausencias de material, debido a esta extracción de agua, se van formando grietas, las cuales de alguna manera hacen que el suelo se vuelva más débil. Claro. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en algunas zonas de Iztapalapa, fracturamientos que muchas veces se ven a simple vista porque aparecen como problemas en el propio pavimento. Digamos, de repente encontramos desniveles en el pavimento o encontramos paredes fracturadas en las casas. Pero también hay fracturas que no vemos.
Entonces el radar es un instrumento muy útil para detectar esas fracturas que no vemos tan fácilmente. Exactamente, y podemos determinar un patrón, una forma de comportamiento y de alguna manera definir zonas de alto, mediano y bajo riesgo, las cuales pues obviamente le tendrán que ayudar a nuestras autoridades a definir mejor las posibles zonas de ocupación o ya las zonas ocupadas, si se encuentran en una zona de alto riesgo, pues decidir en un momento dado qué hacer. Sí, otra zona que es también interesante es la de las Águilas. En esta zona, al sur de la Ciudad de México. Al sur de la ciudad, esta zona, algunas de sus partes, están construidas en antiguas zonas mineras de arena, o sea, ahí se sacaba arena. Pero después, como eran excavaciones, la gente no sabía que debajo había un hoyo enorme de su casa. Y de repente se empiezan a fracturar. También es un estudio que se hizo ahí, en esta zona de las Águilas, justamente por huecos debajo, huecos que fueron excavados por el hombre, o sea, no son huecos naturales, pero que son de mayor profundidad y que debilitan las construcciones considerablemente. Incluso, bueno, la gente está acostumbrada, digo, ya esto no es novedad, que a veces en los noticieros resulta que una zona del viaducto por excavación o de un eje vial se hundió y se fue un carro ahí. Sí. ¿Por qué? Porque hay excavaciones o bien muy antiguas, en donde ni siquiera la gente que se dedica a las autoridades del DF tienen conocimiento de que existían, se van debilitando y se asientan. Entonces es esto una parte importante con la que todos los días convivimos y sobre todo en la parte de construcciones pues de tipo habitacional, en estas zonas que antiguamente fueron las afueras de la Ciudad de México y que ahora están en plena ciudad y que hay más construcciones, que hay edificaciones, edificios de 20 pisos en una zona donde abajo tienen huecos considerables y de muy alto riesgo. Claro. Entonces también nos sirve para esto. Por supuesto. Y ahora que hablábamos, desde que mencionabas esto de los detectores de metales que en las películas se utilizan para localizar tesoros, aunque no los encuentren, como decías, Betty, y desde esta parte de la importancia del radar o lo que sucede, estos hundimientos por ciertas excavaciones, todo esto, me parece muy importante porque da cuenta de pues finalmente de los aspectos de la vida cotidiana en los que de alguna manera se puede ver reflejada la investigación en el campo de la geofísica. Sí. A mí me gustaría preguntarles a ambos, ¿a qué se dedican propiamente cada uno de ustedes dentro de este campo de la exploración geofísica? ¿Quién dice yo primero? Yo digo yo. No, bueno, adelante. Nos dedicamos prácticamente a lo mismo, a los mismos proyectos. Él y yo colaboramos en muchísimos proyectos. La parte que a mí, digamos, me gusta es la parte de agua. ¿Por qué? O sea, yo no le hago nada al agua. Simplemente buscamos la zona, me la bebo, sí. Las zonas en donde hay posibilidades de acuíferos subterráneos. Ahora, ¿por qué? Porque hace muchísimos años el hombre podía tomar el agua de los ríos, ya no, desde hace ya unos siglos se hacen pozos y se extrae el agua del subsuelo. Ahora, el problema en la República Mexicana es muy serio. En las zonas que están cercanas a las costas, el hacer este tipo de extracciones propicia que el agua de mar invada el territorio, la zona agrícola o la zona habitacional. ¿Qué pasa cuando pasa esto? Bueno, simplemente la tierra ya no se puede cultivar. ¿Por qué? Porque la cantidad de sales que vienen en el agua de mar impide que los vegetales crezcan en una zona que ya está contaminada con agua. Entonces, esta es una de las cosas que a mí me gusta. Por el otro lado, también está la contaminación por basureros, la contaminación por desechos de aguas negras que en algunas veces pasan por zonas cercanas a acuíferos. Digamos, la parte química no es mi área. Yo lo que hago es delimitar fracturas junto con todo nuestro equipo, ver dónde hay zonas que pueden encajonar estos acuíferos. O sea, los acuíferos los podemos imaginar, aunque no es propiamente esto, como una esponja llena de agua. Pero esta esponja, si la dejáramos en una mesa, empezaría a escurrir. Entonces, los basamentos son en la mesa, o sea, la parte impermeable que permite que esa esponja contenga su agua. El problema es que luego llegamos, le hacemos un hoyo y le chopamos todo el agua que podemos, entonces ahí se acaba el equilibrio. La lluvia nos permite recargar estos acuíferos,
pero si le estamos sacando más agua de la que llueve, evidentemente lo vamos a secar y vamos a causar una serie de problemas anexos a secar un acuífero o a hacer que tenga mala calidad del agua porque se le metió el agua del mar, el agua salada. Entonces, esta parte a mí me gusta porque además es un impacto directo con la sociedad, es algo que nos permite convivir con la gente. Y yo lo que hago, pues aparte de todas las medidas, es hacer la interpretación, el modelaje del que hablaba, el imaginarme qué hay debajo, claro. Y eso necesita una herramienta numérica y matemática fuerte, que es la parte que yo hago, que es la que más me gusta. Entonces combino la imaginación con las matemáticas y entonces vemos a ver qué sale. Claro, y si eso coincide con las observaciones. Con las observaciones. Qué interesante, pues gracias por esta aportación, Leti. No, al contrario. Seguiremos hablando un poco más también de proyectos de investigación y de todos los alcances que tiene pues estos estudios que se llevan a cabo en nuestro Instituto de Geofísica. René, ¿a ti qué te gusta? Pues mira, a mí me gusta todo. Yo lo que he encontrado... No, pero de la investigación en el caso del Instituto de Geofísica, por favor, René, acotemos. Para allá iba. No, evidentemente, mira, yo lo que he encontrado dentro de la geofísica es que la aplicación es muy amplia. Por ejemplo, nosotros con estudiantes de Pemex y del Instituto Mexicano del Petróleo hemos hecho estudios, por ejemplo, en la parte norte de nuestro país, en Tamaulipas, con aplicación netamente de la gravimetría y la magnetometría hacia el petróleo. Definir las estructuras principales que pueden ser fuentes de este hidrocarburo. Entonces, eso fue interesante porque en particular en esa zona que es la cuenca de Tampico-Misantla, la sismología no había sido muy provechosa, o sea, no había sido muy eficiente. La sísmica de reflexión que utiliza Pemex usualmente no ha sido eficiente, y utilizando gravimetría y magnetometría logramos describir adecuadamente las estructuras a profundidad, que pueden ser contenedoras de petróleo. Pero luego también eso me ha permitido cambiar de escala. Entonces, por ejemplo, alguna vez estuve en España tratando de entender cuál era el comportamiento de la corteza y el manto. Entonces las escalas cambian totalmente porque estás hablando de profundidades de 3 o 4 kilómetros y luego hablas de estructuras que se encuentran a más de 30. Pero sin embargo los métodos tanto geofísicos en el campo como matemáticos y físicos en la computadora son similares. Y luego, para terminar con mi encanto y felicidad, lo hemos podido aplicar no solamente a definición de zonas de alto riesgo, como lo que te mencionaba hace un momento, sino estamos entrando ya en la parte que se conoce como geofísica ambiental, en la cual la geofísica es una fuerte herramienta para definir zonas de mejor habitación, digamos, en donde la calidad del individuo pueda ser mejor que en donde actualmente está. Y finalmente, a mí lo que me gusta mucho, digamos, es como mi hobby personal, mi pasatiempo es la arqueología. Gracias a esto, pues he podido interactuar no solamente con colegas como Leti y otros colegas del instituto, sino ya con personas, con investigadores de otras áreas, como es la gente de antropológicas, la gente de humanidades. Y ha sido pues una experiencia maravillosa. Un trabajo multidisciplinario muy interesante. Exactamente. Entonces, yo creo que la geofísica la he podido englobar en una serie de actividades que, sin salirme del área en la que yo centro mi conocimiento, pues me ha permitido involucrarme en otros campos que incluso se los digo a mis alumnos en la Facultad de Ingeniería, que hacen que la geofísica sea más rica todavía. Claro. Actualmente estamos pensando en una geofísica aplicada, cuando hablamos de recursos naturales, hacia el petróleo. Y yo lo que les comento, bueno, también existe, como mencionaba Leti, el agua, que es un factor importantísimo en un país semidesértico como el nuestro, pero también están los efectos de la contaminación del agua. Claro. Y también se puede, mediante los estudios geofísicos, determinar
estos problemas, ¿no? Claro. René, me gustaría que ampliaras un poquito más esta parte cuando hablabas de cómo la geofísica ambiental contribuye de alguna manera a darnos datos, información para una posible mejora en la calidad de vida de los individuos. Mira, por ejemplo, como yo creo que te lo va también a comentar Leti, hemos estado trabajando en zonas en donde la intrusión salina es muy fuerte. Entonces, hemos llegado a aspectos muy curiosos. Estamos en el campo y tenemos un pozo productor de agua dulce que tiene una muy alta eficiencia, y a unos cuantos metros tenemos un pozo que solamente da agua salada. Entonces los pobres campesinos pues no saben qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué mi vecino sí tiene agua dulce y yo tengo agua salada? Y ya te imaginarás los conflictos que eso genera. Entonces, nosotros hemos aplicado la geofísica, o sea, como yo la aplico, hemos hecho todos estos métodos que hemos comentado hasta ahora. Yo defino la geometría, digamos, de la estructura a profundidad geológica, y Leti se encarga de definir cómo fluye el agua. Y en el caso particular de Hermosillo hemos encontrado fracturamientos o ciertas características estructurales a profundidad que entonces nos dicen, pues con razón el pobre hombre tiene agua salada en su pozo. Pues sí, por aquí está entrando el agua de mar, pero directito a su pozo. En cambio el otro tiene una barrera natural que puede ser... Puede ser una falla, puede ser un levantamiento de esta roca que encajona. Y es muy bonito ver cómo podemos prácticamente observar a profundidad cómo es el basamento, como si fuera una imagen, y decir, bueno, pues es que lógicamente el agua salada se le está yendo, pero como canal, así directo al pobre hombre, y el que está junto pues tiene la barrera, una falla impermeable, tiene un levantamiento de basamento y tiene la naturaleza en su favor, porque todo le impide la llegada de agua salada. Y con todas estas actividades que se llevan a cabo, de lo que ustedes nos comparten en esta ocasión, ¿qué tan caros son estos estudios? ¿Qué implicaciones económicas tiene? Bueno, mira, uno de los problemas fundamentales es el equipamiento. Los equipos geofísicos con los que nosotros contamos son equipos muy caros. En principio porque la mayoría de ellos son importados. Los importamos de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia. Y siempre, bueno, tratamos de jugar un poco con la eficiencia y costo. Entonces, por ejemplo, solo por decirte un ejemplo, este equipo canadiense que tenemos aquí cuesta del orden de $9,000. $9,000. El gravímetro que mostraba hace un momento puede costar entre $50,000 a $70,000. La pregunta más bien es de dónde sale ese dinero. Entonces, ahí viene un problema añejo. Es un problema de entendimiento entre lo que son las universidades como centros de investigación, centros de enseñanza y de divulgación, con lo que es el país en general. O sea, me refiero a las compañías, el gobierno, etcétera. Lo que nosotros desarrollamos obviamente tiene una aplicación. El problema muchas veces son los costos y los tiempos. Nosotros desarrollamos muchas veces lo que tenemos con ayuda de nuestros estudiantes, en base a proyectos, en base al trabajo de nosotros mismos. Eso muchas veces las compañías lo que quieren es más bien rapidez. Sin embargo, como te mencioné hace un momento, pues el trabajo que hemos hecho de localización de cuevas, como lo mencionaba Leti, la localización de fracturamientos, pues ha sido la propia Ciudad de México, el propio gobierno de la ciudad, quien nos ha contratado, nos ha dado dinero para hacerlo. Y de ese dinero salen equipos, salen becas para estudiantes. Claro. Algo que me gustaría agregar a lo que dice René es que por otro lado en la explotación tanto de minas como de petróleo, una perforación de un pozo, vamos a hablar de un pozo petrolero profundo, va de $3,000 a $10,000. En la perforación, solo estamos hablando de la perforación. Solo hablamos de la perforación. Entonces imaginen ustedes que yo no sé exactamente dónde hay que perforar. Eso significa que se están perdiendo entre $10,000 o $3,000. Digo, $3,000 estoy hablando de agua, no de petróleo. Sí, estoy hablando de esos órdenes.
Es lo que cuesta un equipo, es lo que cuesta un equipo que nos permite hacer una prospección adecuada, que es así como le llamamos, y decir, bueno, las probabilidades, tampoco podemos decir con certeza, aquí perfora, pero podemos decir las mayores probabilidades de encontrar el hidrocarburo o bien de encontrar una zona de explotación o de encontrar agua, son estas. Entonces, aquí o allá, ¿verdad? Y eso disminuye considerablemente el costo de operación ya para la explotación. Otra cosa en donde también hemos incurrido bastante es en geotermia para la Comisión Federal de Electricidad, en donde la parte productora de energía eléctrica a partir de vapor de agua natural se hace por perforación de pozos. Entonces, si también la perforación es mala, esto implica toda una programación y un costo. Si con prospección se hace un análisis detallado de las zonas donde hay mayor probabilidad de obtener vapor a grandes temperaturas, disminuimos considerablemente el costo de producción para energía. Claro. Entonces sí hay muchas áreas en las que, a pesar de que los costos de equipos sean altos, disminuye el costo de producción. Claro, es como un ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, la arqueología que suena tan romántica y tan dulce. Por ejemplo, yo estuve trabajando en España, en la provincia de Valencia, y ahí ocurrió un problema muy singular. Era una carretera de no sé cuántos millones de pesetas de aquella época, y se tuvo que detener la obra porque se encontraron restos arqueológicos. Y nosotros tuvimos que intervenir no solamente, bueno, por lo interesante de definir la estructura arqueológica, sino también qué tan grande era. Y entonces tratar de rediseñaron el trazo de la carretera. Entonces los costos se ven disminuidos, aunque insisto, el equipamiento es tal vez lo más caro. Entonces afortunadamente, bueno, con CONACYT, DEGAPA, etcétera, hay diferentes instancias a las cuales uno acude para poder nosotros tener el equipo adecuado, ¿no? Para hacer este tipo de investigaciones. Sí, y bueno, a mí me gustaría, como para ir cerrando el programa, que muy brevemente nos mencionaran ustedes como expertos, investigadores dentro del Instituto de Geofísica, ¿a dónde va la investigación en el Instituto de Geofísica en términos muy generales? ¿Y qué tendríamos que presumir o de qué tendríamos que sentirnos muy orgullosos de nuestro Instituto de Geofísica de la UNAM de cara a otros países, por ejemplo? Bueno, yo diría, y sin ser demasiado vanidosa, que sí estamos a la altura de otros países. El único problema es el que ya mencionó René: no tenemos los recursos económicos suficientes para tener el equipo suficiente y dar cara a todas las investigaciones que sean necesarias. Pero en cuanto a conocimiento, en cuanto a investigación de nivel, yo diría que estamos a la misma altura de los demás. Y así como René, he tenido la oportunidad de estar en España, en Alemania, en Francia, de trabajar ahí, y ver que no tenemos por qué sentirnos menospreciados hacia la investigación que se hace afuera. Tenemos, con el mínimo de recursos, tanta capacidad como la tienen ellos. Hemos hecho con muchos menos recursos lo mismo que han hecho ellos, y yo creo que eso nos debe enorgullecer enormemente. Y además decir, bueno, si esto lo hemos hecho con pocos recursos, podremos hacer mucho más con un poco más de recursos. Desafortunadamente, a nivel universitario se menosprecia un poco la adquisición de equipo. ¿Por qué? Porque es muy costoso y hay que repartirlo entre muchas entidades, y eso hace que nos veamos un poco disminuidos en capacidades. Pero así como hemos hecho nosotros y hacen muchos otros grupos, tratamos de ofrecer nuestros servicios al exterior, al departamento del DF, a los gobiernos de los estados, a empresas privadas que necesitan estudios. Hay incluso zonas agrícolas que a veces necesitan estudios nuestros, pues son pequeños, porque no tenemos la capacidad de una empresa que se dedique a esto, pero podemos hacerlo, y con los pocos recursos que tenemos lo hacemos al nivel de cualquier universidad extranjera. Muchas gracias, Leti. Te agradezco. Muy brevemente, René, algo que quieras Bueno, como agregar. tú decías, ¿hacia dónde vamos, no? Es un poco
uno va por donde los problemas del país van o aparecen. En realidad yo te mencioné geofísica ambiental, contaminación, pero existen muchos otros. Y en esa dirección vamos poco a poco preparando tanto nuestros estudiantes como nosotros mismos. Y la verdad es que el futuro, aunque económicamente no es muy prometedor, yo creo que sí tenemos muchas cosas que tenemos que hacer. Claro. O sea, hay mucho por hacer, hay mucho por investigar y creo que la puerta está abierta para los jóvenes que nos miran del otro lado, para toda esa gente que piensa, bueno, ¿y la universidad por dónde anda? Claro. Pues el instituto está abierto. Está abierto. Y nuestras puertas están abiertas para todo aquel que alguna vez quiera trabajar o compartir algún problema con nosotros. Pues muchísimas gracias. Y yo desde luego invitaría a todo el auditorio y por qué no para las personas que nos ven en otros estados de la República y en fin, sean estudiantes, sea público en general, profesionistas, recordarles como dato importante que debemos sentirnos muy orgullosos que hoy por hoy más del 50% del talento nacional se encuentra en la UNAM. En este sentido, hablamos ya de todos los aportes de investigación, en este caso que va haciendo el Instituto de Geofísica y desde luego, como lo mencionaban ustedes, quedan las puertas abiertas. Hacia el final de este programa aparecerán los números telefónicos y el sitio en internet en donde ustedes pueden contactar a los investigadores del Instituto de Geofísica. Desde luego también les recordamos que están cordialmente invitados a visitar el sitio principal de la UNAM, www.unam.mx, donde ustedes podrán encontrar una serie de ligas muy interesantes a todas las dependencias de la UNAM, a la coordinación de la investigación científica, los institutos y desde luego el catálogo en línea de la red de educación continua que incluye más de 1.200 actos académicos entre cursos, talleres y diplomados en todas las especialidades que hoy por hoy ofrece la UNAM. De esta manera, bueno, pues damos prácticamente por concluido nuestro programa. Les invitamos a que nos acompañen en el siguiente programa justamente de esta miniserie realizada conjuntamente con el Instituto de Geofísica. Doy las gracias a nuestros invitados. Muchísimas gracias, Leti. Muchas gracias, René. Y desde luego a todos mis compañeros del equipo técnico y de producción que hacen posible esta emisión. Nos despedimos de ustedes y nos vemos muy pronto.